Habla yo. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a la misericordia del Señor que estamos frente a usted. Bonnie, ¿cómo estás? Bien, expectante a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios va a hablar. Sí, estamos contentas porque seguimos con nuestro programa que el Señor nos entregó que se llama Mujeres de la Biblia. Mujeres de la Biblia y estamos en su programa que ya es suyo, es nuestro, es de Un todos. café con aroma a fe. Y ha sido bueno, Muy Bonnie. bueno, todo el tiempo, en cada momento el Señor ha mostrado su gloria y su poder y le damos la bienvenida a usted que quizás es primera vez que está con nosotros. No sea egoísta, compártalo y Ponga me siga gusta. viendo. Sí, siga viéndolo. Hay programas que están re buenos, así que siga compartiendo esto. ¿Cómo que hay? Todos son buenos. No, hay unos que están mejor que otros. Hay otros No, que porque hay otros que el Señor, ¿cierto?, se ha glorificado en esas personas. Claro, y hay otros que como se nos traba la lengua. Estábamos recién Sí, empezando, el Señor sí. perfecciona, así que Amén, 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 así es. si usted quiere también y necesita entrar en nuestra comunidad, hable al WhatsApp de la Bonnie más Bonnie y ahí compartamos todos juntos en armonía y reciba palabra. Así es. Bonnie, Oye, vamos, hoy día. Bueno, antes de empezar este programa, estábamos meditando sobre Ana, ¿verdad? Y Ana tiene muchas cosas que nosotros no tenemos. claramente, ¿Sabes siempre. cuál es la primera? ¿Cuál? Esa paciencia que Ana le tuvo a la Penina. Ay, no sé. Mira, ¿Cómo se llama eso cuando tú aguantas, que te moleste? tolerancia, Tolerancia. empatía, no sé. Mira, dentro de lo que nosotros nos toca, dentro de lo que el Señor nos habla, siempre nos va poniendo antes la Sí. situación para poder con autoridad hablarle a ustedes. Y dentro de esto nos toca hoy día una mujer que si yo te pregunto por Ana, ¿qué se te ocurre en tu mente? Pobrecita. Pobrecita, pobrecita. Sin conocerla, po. O sea, Ya. sin hablar nada de ella, o sea, perdón, sin conocer nada de ella, como cuando yo leí la Biblia, 1 Samuel. Sí, Pobrecita. sí. Uy. ¿Y para ti? Pregúntame, para mí es, ¿sabéis qué? Mira, no sé si pobrecita, pero viene como adjunta con lo que tú dices, porque para mí Ana es como la mamá de, no tiene mayor injerencia. Es como para mí el Rafa. Para mí el Rafa Monsalve, perdón, es como el hijo de los pastores. Ah, mira, claro, para mí el Rafita, sí, sí, mira, buen punto, porque claro, es como la mamá de Samuel. Claro. Entonces yo nunca lo estudié a Ana como la persona en sí. Como en sí, como ella, como una mujer de la Biblia. Exacto, nunca la estudié de la forma de que, ¿qué me puede enseñar Ana? Sino, Ana fue la mamá de Samuel, y Samuel fue, y ahí la cortaba la historia de Ana, Claro. po, ¿cachai? Y claro, tú le das otro sentido porque decís pobrecita, ¿y por qué pobrecita? Ahora lo vamos a entender quizá más profundidad. Uno de los puntos que vamos a ver es eso. Porque yo no sé qué es Ana para usted. Ahí si usted quiere lo pone en el WhatsApp y pone qué es Ana para usted. Y con el fin de poder desmenuzar esto y poder sacarnos esos paradigmas. ¿Te acuerdas que tú en Mm. EDS Mujeres predicaste, ¿cierto?, sobre esos paradigmas que nos autoponemos, po? Claro, y no, y de repente nuestra misma cultura, nuestras mismas creencias, Creencias. lo que nos han enseñado, nos crean unos paradigmas o unas enseñanzas que para nosotros son los fundamentales y son los pilares. Pero cuando el Señor transforma y habla, rompe los esquemas, rompe lo que nosotros tenemos como enseñanza y nos Como va eso transformando. es que no, como que automáticamente nos encasillamos, nos Exacto. bloqueamos y Dios quiere hacer mucho más. Por eso que el Señor nos ha dado esta serie, Mujeres de la Mm. Biblia, para poder derribar muchos paradigmas, para poder llegar más allá. Claro, porque al entender que usted está viviendo lo mismo que quizá vivió Ana, que quizá vivió Ruth, que quizá vivió Sara, vivió, entonces nos vamos dando cuenta que la Biblia Es viva. es viva y eficaz, y que su palabra se hace verdadera. Y si el Señor pudo con ellas, ¿por qué no va a poder con nosotros? Mira, una de las cosas que yo he observado, ¿Mm? que esa palabra viva y eficaz es una frase cliché de muchos y de muchas. A pesar que hay Mm. 3 hombres o sea, En la red. en la red, en la comunidad, pero
es como la frase, es como Filipenses 4:3 dice, no, yo todo lo puedo, pero desmenucemos las cosas. Acá Ana, de la cual nos vamos a enfocar, ¿verdad? Ana no era tan pobrecita. Mira, qué buen punto, pero para interiorizarnos hay que entender también dónde vivía Ana. Ana vivía en Israel, era la esposa del Cana, ¿Y quién la era el primera Cana? esposa del Cana, y la segunda, la del Cana era un hombre evangélico con principios Ya, evangélicos, como que llamémoslo creía en así. Dios, no creía en los dioses. No era idólatra, pero sí el pueblo era idólatra, Claro, porque si porque él era levita. levita, oye, pero si contextualizamos un poco, porque el Señor nos dio todo lo que era la base histórica y estamos como en el hilo histórico, ¿Mm? ellos estaban en la misma época más o menos de Ruth y Noemí. Sí, hay una diferencia de años, Ya, pero no estábamos pero ahí, así sí, que no callamos. pero es ¿Ah? como sí, pero estamos hablando del año 1000, ay, no me acuerdo, 1100, mil 1000, quinientos, claro, 1000 y tanto. 1050 por ahí. Eh, entonces, es importante que saber que no había un liderazgo. Eso Entonces, es. cada uno pensaba, Mm, decía, yo voy a adorar al Dios de Israel, es más poderoso, que ellos sí tenían revelación, pero había otro remanente que creía en Dios que podía hacer algunas cosas y era más efectivo o más cerca ir a adorar a esos dioses con minúsculas. claramente. Y acá entendamos también que el contexto histórico está bíblicamente basado en Primera de Samuel. Pero qué importante y relevante también es leer Jueces. El libro de Jueces nos revela el contexto y, Mm, y Primera Samuel nos habla de la historia. Pero para exacto. poder entender todo esto tengo que leer los dos libros. Claro, porque Jueces, como decía tú, Bonnie, habla como el contexto histórico, De lo que la estaban realidad, pasando, po, de la hambruna. de la hambruna, de la idolatría, que no había un líder que los... Porque nosotros si ahora yo no estuviera en una iglesia, tú no estuvieras en una iglesia, Oh, estaríamos. la hermanita me habla y me dice, vamos a la iglesia la católica, allá voy a la católica y me envuelvo, ¿cierto?, en una Claro, idolatría. exacto. Si me habla, no sé, la mormona, Vamos para entonces allá. yo ahora tengo frente mío, hay un liderazgo, tengo dos pastores Mm, que puesto por Dios, ¿verdad? Y ellos me guían, al igual que claramente. la Bonnie, que bueno, somos de la misma iglesia, pero si en aquel tiempo no había alguien que dirigiera. Yo creo que en la espiritual no había un líder espiritual, No, pues po. no había un líder espiritual porque como que, de hecho, Moisés, cuando estaba Moisés liderando, hablaban mal de Moisés. Qué tremendo, porque imagínense el contexto de en Ana, de este contexto que había dioses paganos, su esposo sí creía en Dios, entonces por ende ella también seguía las costumbres de su Eso. esposo. Imagínate que el pueblo de Israel, Bonnie, tenía, según los cálculos, ¿cierto?, de los eruditos, eran 11 días. Y ellos Wow. se demoraron 40 años, Ah, sí, po. solamente por no hacerle caso a un líder impuesto por Dios. Claramente, entonces si bajo este contexto histórico, ¿quién era Ana? Ana, bueno, La no, esposa de Alcana. Ana no sabemos de dónde viene porque no se habla mucho, pero sí Ana era la primera mujer del Cana, Claro, que era levita. que era el levita, ¿cierto? Y él subía todos los años a adorar y a hacer sacrificios al Dios de Israel, al mismo Amén. Dios que servimos nosotros, Amén. ¿ya? Y el Cana después conoció a Pinina, su segunda esposa, Ana es la primera, su segunda esposa, Pinina, pero Penina. Pinina, Pe. Penina, Penina. Penina. Penina, Sí. bueno, Penina o pero dice Penina, pero si Penina, sí está bien. usted google, No ¿no? era Ah. Pinina, no, de Piñet no, Penina. Penina. Entonces ella le dio muchos hijos a Alcana y resulta de que Ana era infértil, Era estéril, no te lo o puedo sea, creer. infértil. Estéril, sí, Sí, porque no lo mismo, podía. sí. Sí. No podía. Entonces ahí estaba la, Ah. digamos, era la rivalidad, ventaja, po. la ventaja que tenía Pinina. Entonces ella venía y le decía, yo tengo 5 hijos, Oh. él me ama a mí, el Cana no te ama a ti porque tú no puedes tener hijos. O sea, igual en la época que estamos viviendo, Ana, si nos remontamos a esa época, ser estéril igual era una carga Era emocional, una po. carga y eras apuntada, eras como menospreciada, por así decirlo. Aparte que, claro, era una vergüenza o casi un castigo de Dios que no podíais tener hijos, porque
en esa época, mientras más hijos tenías, Era como más potente. más potente, más Es como bendecida. más bendecida y más tu marido te amaba, po. Claro, claro, sí. Pero era como que la bendición Pero de sabes que Dios. eso no se ha acabado porque hasta el día de hoy, ay Señor bendito, yo no sé si privilegio, tuve de vivir una situación parecida y hasta el día de hoy se vive. Entonces la A mujer ver, cree, espérame. De nuevo. Porque estamos hablando de estas rivalidades que habían entre dos mujeres. claro, Penina y y Ana, Ana. porque Ana era estéril y Penina podía darle hijos. A ver, pero no entendí. De nuevo. Entonces Piñina le hacía burla a Ana, Claro, porque Ana no porque podía ella tener le hijos. decía, a mí me quiere más porque yo tengo más hijos. Ya. Había una rivalidad, estoy parafraseando obviamente. Claro. Entonces, hasta el día de hoy que estamos en el 2025, ¿Mm? ¿cierto? Esa rivalidad que vemos en la Biblia hasta el día de hoy se vive. Ya. ¿Y por qué te lo digo? ¿Eh? Porque lo palpé, lo viví. Wow. ¿Ya? Entonces, yo digo, eso fue hace más de 3.000 años atrás. Imagínate, esta historia es antes de Cristo. Y ahora Mm. estamos viviendo en el 2025 después de Cristo y todavía existe. Quizá a usted también le pasó que su esposo fue infiel y concibió un hijo, la amante, y eso le ha Y remordido. usted es infértil. Claro, y eso le ha cargado en su corazón y le ha puesto esta tristeza. Claro, o a usted se le Rabia. volvió amargura. También. Entonces usted dice, ¿por qué ella sí y yo no? Wow. Yo llegué a pensar, dije, Dios le da sombrero a quien no tiene cabeza. Wow. Wow, qué dolor para el corazón y qué angustia igual. Pero yo nunca había leído la Biblia. Mm, Partamos por ahí. Entonces, obviamente hablé de quien no tenía. yo no conocía. Claro. Hoy llevo 8 años en el Evangelio y digo, wow, menos mal que no. Gracias, Señor, porque hay un propósito mayor. Amén. Wow. Ana, sí, fue una pobre mujer, ella nunca le dijo nada a Pinina, se dejó pisotear una vez, 2 veces y muchas veces. Pero hizo algo que a mí me vuela los sesos, que también tendría que haberlo hecho. Pero mira, el ser estéril en esa época y antes de hacer lo que hizo, fue rechazada, como dijiste, Sí. fue humillada, quizá ella se sintió fracasada, se sintió poco amada. Quizá el Cana le decía que la amaba, que era Sí, hermosa. se le decía, ¿para qué quieres hijos? Si yo Basto. soy mejor que 10 hijos. Y quizá usted le dice lo mismo a su esposo, ¿para qué quieres hijos si estamos los dos juntos? Pero a usted le carcome ese sentimiento de angustia de que, claro, pero tenía un hijo por allá y porque yo no puedo tener Y hijos. ella sí, yo no. Yo soy tu primera mujer y ella es la segunda. Ella fue tu amante porque yo soy tu esposa. Y quizá cuántas cosas más tiene en su corazón. Pero mire, en ese tiempo también se consideraba como un castigo divino y quizá usted también en su mente ha pensado, Dios me ha castigado, por eso no puedo tener hijos. Pero no es así. No, porque los propósitos de Dios son mayores. Isaías nos habla de que Dios tiene cosas más altas, Amén. mayores de lo que yo pueda pensar. ¿Y saben por qué? Porque simplemente en mi mente funcionan entre un 8 y un 12%. Más la de Dios funciona al 100%. Entonces, por ende, yo no alcanzo A a dimensionar. dimensionar. Para mí, un muerto es imposible que resucite. Para Dios dice así. Así. Todo, Un día para mí y el Señor, o sea, 1000 días para mí y para Él es un día. amén. Y hay algo que también es importante porque en primera de Samuel, que aquí lo tenemos anotado, el 1 al 6 al 7 dice que su rival la irritaba para hacerla enojar. ¡Ay! ¡Qué Pero tremendo! aquí está lo hermoso, o Ay. sea, contradictorio puede ser, pero es hermoso porque Ana nunca le dijo, nunca se puso de igual a igual. Nunca le contestó, nunca yo la hubiese agarrado las mechas, le hubiese dado 3 vueltas y ¡pum! Claro. Pero Ana fue, Ay, qué predicó hermoso. con el Evangelio. O sea, podríamos decir que Ana, ahora sí, cambio, es la madre por Ana, la humilde.
la, esa humildad de Cristo, esa mansedumbre, Mansedumbre, esa sí. dominio propio, Bonnie. Sí, yo ahora le pondría el adjetivo más que humilde, el dominio propio, porque yo igual que tú quizá la mina estaría calva, estaría con, Sin un ojo, no sé, claro, pero toda moreteada, así porque dice la palabra textualmente que la incitaba, la molestaba, la la estaba para irritaba. enojar, o sea, le buscaba, y quizá Como ustedes. decimos en el buen chileno, le busca el cuesco a la breva, po. Claro, entonces, imagínense, la buscaba para hacerle enojar, la irritaba, se burlaba de ella, quién sabe qué no le decía, pero Y ¿sabes vamos qué? a ver qué le decía, porque cuando la mujer quiere ser Ah, insidiosa, llevamos el cartel, ¿o no? claramente. Y dice la palabra que Ana lloraba, pero aún así, Amargamente. pero nunca abandonó a Dios. No, Y eso queremos dejárselo como tesoro en su corazón, porque su dolor la condujo ¿a dónde? a los pies de Cristo. Oh, Y aquí, ¿podemos hablar o no? sí, ¿Sí? que tu dolor te lleve a los pies de Cristo, como dijo la Bonnie. Y ahí podríamos hablar de la oración de Ana. ¿Te tinca o no? ¿Sí? Ya. Porque mira, Ana fue tanto lo Mm, que insistió la pinina y no sé, pues y a mí me quiere más y a ti te quiere menos. a mí me dio hijo y Mira, a ti por algo no. Dios me dio hijo a mí y Tú a no ti no. sirves. Entonces el cana te tiene lástima, Ca- porque tú lloras por los hijos, entonces el cana no es que Claro. realmente... Y vamos ahí, entramos al parafraseo y pueden ser muchas personas especulaciones, Especulaciones. pero hay algo bien cierto y que está escrito en la Biblia, que eso fue el peldaño que Ana tuvo para llegar a los pies de Cristo, porque Amén. esa cizaña que te Ujú. están haciendo a ti no es otra cosa para que Dios se glorifique en tu vida. Y si ella tuvo uno, tú vas a tener doble, dos veces, porque Aleluya. Dios, porque Dios hace las cosas así. Perfecta. Permite la burla para Él glorificarse. Y tenemos que tener la cizaña. De hecho, la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Ujú. Y está en usted cómo lo va a recibir. Si va a ser como Ana, ¿Edificación? claro, no ¿O te va a importa. martirizar o mortirizar? No, martirizar. Martirizar como mártir. Así te va a hacer ese Daño, sufrir, daño. te va ¿O a va a edificar carcomer. tu vida? Claro, porque la cizaña te puede carcomer a ti, ¿cachai? Como el óxido al fierro. Y al final queda Perfecto. inútil. Pero también te puede ¡Wow! edificar. Buena gráfica, Bonnie. Ah, Vamos, eso. bueno, pues choriza. Ya. Está bien, me gustó porque puede ser ese óxido que te carcome y terminas Claro, sirviendo para nada. inservible. Ni siquiera para vender porque pierdes todo Todas las propiedades. Exacto. Entonces aquí Ana hace algo perfecto, algo que fue dirigido y tiene recompensa. ¿Qué hizo Ana? Se fue a los pies de Cristo y le dijo, Amén. Señor, Él lo toma al Espíritu y así como ella oró desde el vientre aquí y Mm, expulsó y le dijo, Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Yo te sirvo a ti, yo soy tu hija, yo soy tu sierva. ¿Hasta cuándo tú permites que esta mujer se burle de mí? Yo, yo quiero tener un hijo y quiero entregártelo a ti para que te sirva. Aquí la acción que hace Ana, ¿te acuerdas que ellos iban caminando porque iban a ir a adorar Iban a a ir a Dios? entregar, claro, un El sacrificio, sacrificio en esa época, un holocausto. un holocausto. Entonces va, ¿cómo se llamaba Van toda la familia, porque el eso era esposo? ¿Cómo se llamaba el el esposo? cana. Alcana con sus dos esposos, con sus dos mujeres, esposos, con sus dos esposas Y todos sus hijos. y todos los hijos. Entonces Ana va como a la sinagoga a orar Le dice, tú sigue, y yo voy acá. porque yo ya no la aguanto más y me voy a ir a la iglesia. A la sinagoga, claro, a la A la iglesia, sinagoga, que a orar. estaba ahí. Y aquí viene algo que tome atención, si tiene papel y lápiz, anótelo porque esto es trascendental y quizás es lo que Dios quiere que usted haga. Amén. ¿Qué hizo Ana? Ana entra a la iglesia totalmente acongojada, con mucha pena y lloró amargamente, porque esta mujer fue muy, muy insidiosa. Y ella se abstuvo, nunca le contestó, como dijimos, pero ella se entrega a los pies de Cristo. Amén. Y le dice, Señor, ella tomó su identidad. Ella le dijo, yo
soy tu sierva. Yo te sirvo a ti. ¿Hasta cuándo? No, eso está en el Salmo No, eso 16. es, sí. Está en el Salmo No. 16. No, entonces acá le dice, Textualmente dice, Jehová, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, en 1 Samuel. entonces es ahí donde ella, ¿cierto? Le ofrece, le dijo, tú dame un hijo, permite, ¿por qué no fue donde el doctor? ¿Por qué no fue donde el sacerdote? Fue directamente de donde viene el poder. Y hay algo que a mí me gusta mucho porque cuando nosotros nos dañan, nosotros vamos donde la amiga, oye, Bonnie, mira al pastor, o El el hermano. el gordo, mira lo que me hizo el gordo. Claro. ¿Sí o no? Al tiro. Pero ella Pero no. fue, Fue a la fuente. aleluya, y lo más importante, que ella, bueno, todo es importante para mí, pero esto es Sí. súper bonito, es lindo, porque ella expuso ante el Señor su dolor. No lo expuso ante su esposo que pueda, oye, ya, pues mira, tu otra mujer me está No, de tratando hecho, mal. ella le dijo al Cana, le dijo que Penina, y entonces viene la respuesta del hombre y dice, bueno, pero ¿qué tiene? Le dijo, ¿acaso yo no soy más importante que esos 10 hijos? Entonces, imagínate. Entonces, esa respuesta hizo una comparativa, pero no solucionó el dolor daño que sentía Ana, y el daño que todo esas... que provocaba esa herida. Entonces, lo hermoso que ahí estaba, en Silo, estaba el sacerdote Eli Elí. ¿Y qué hizo Elí? la apuntó, le dijo, tu mujer bebe tu sidra, tu vino, ¿cierto? Él pensó que él estaba ebria, pero no era así. Ahora, ¿por qué ¿Por este qué? hombre? Bonnie, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Elí pensó que Ana estaba ebria? Porque Elí era un sacerdote retirado, ya no estaba en el espíritu. Y ¿Cómo todo lo que él así? vivía, todo lo que él vivía y todo lo que él veía era contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él no, o sea, él no se retiró de los evangelios simplemente porque él prefirió a sus hijos no retarlos, no llamarle la atención. Entonces él sabía que si él seguía en el evangelio hay reglas. Y lo otro también, que él estaba sumergido en este mundo del alcohol, que después vamos a adentrar en otro capítulo, quizá en profundidad de los hijos de Eli, porque es muy importante. Sí. Pero él lo vio a Ana y pensó, esta de estar cura igual que mis hijos. Entonces, oye, ¿por qué? Bebe tu sidra, mira cómo estás en la iglesia. Mira, bebe tu sidra, sal de aquí, o sea. Entonces, aquí la vemos juzgó por sus ojos. por sus ojos porque él estaba Su sumergido. entorno, Exacto. Entonces, ¿en qué entorno estás tú? que Porque todo lo ves malo. todo lo ves malo, todo lo juzgas, todo lo criticas. ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué estás mirando para que por rebote creas tú que lo que hacen los demás es igual a lo que está haciendo tu entorno? Y qué tremendo es eso, porque tu entorno te va a ir a edificar o te va a destruir. Exactamente. Por eso la palabra dice de Dios, el que tiene oído, oiga lo que la palabra dice, ¿cierto? Amén. Pero el que tiene oído, oiga, o sea, lo que el Espíritu está hablando. Amén. Entonces, hay que ser espirituales, aunque no estoy hablando que nos vamos al extremo, que veamos las moscas con falda, no, estoy hablando de algo cierto, de algo que es puro, de algo que es perfecto. Amén. Y mira, y si podíamos desglosar, antes de pasar al otro punto que es tremendo, después de desglosar a Elí, podríamos decir de que hay 3 elementos importantes en la oración que dijiste tú de Ana. Uno fue la humildad, porque ella dijo, tu sierva. No le reclamó ni le exigió. Dijo, oye, yo que vengo todos los domingos acá a la iglesia, ofrendo, diezmo, estoy en los niños, estoy con los maestros, me falta estar en la puerta y limpiar los baños. O sea, te hago de todo y tú aún así no me bendices. No me bendices. Ella fue humilde y dijo, tu sierva, tú, aquí si estoy. Si a usted le parece, Señor. Una fe inquebrantable. Exactamente. Qué tremendo. Ella sabía dónde ir y sabía que el Altísimo iba a inclinar su oído, como dice el Salmo 40, ¿cierto? Que el Salmo 38 también habla, dice, yo clamé y él me oyó. Aleluya. Entonces, ¿qué estás esperando tú? Qué hermoso.
¿Qué estás esperando? Mm, Dios te está diciendo, así te está dando el ejemplo de amén. Ana, Claro. también quiere que tú te vuelvas a Él y tú le digas a Él. Imagínate Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré. ¡Wow! Y qué tremendo porque dice que no te va a mostrar lo que tú quieres ver, sino lo que Dios quiere ver. Y si usted no quiere ver Exactamente. lo que Dios quiere mostrarle, es porque usted está cegado bajo sus motivaciones y sus propios Propio placeres. entendimiento. Y mira, y aquí lo vemos reflejado con Ana. Mm, Ana clamó y Dios le mostró, dijo, ok, tú estás afligida de espíritu. mm. Yo te voy a quitar esa aflicción, porque es el único quien puede. Amén. Y más encima, Ana cumplió, no dice tampoco si a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, a los 2. Dice que fue destetado. Imaginemos que... Ay, eso me gustaba, ¿sabes por qué? Porque ella hizo una promesa. Sí, Nosotros somos muy fáciles para hablar al tiro. Ay, no, 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 ¿quién puede donar 10 lucas? Yo. Y después llega fin de mes y no lo hacemos. ¿Quién exacto. puede hacer esto? ¿Quién puede venir a limpiar la iglesia? Yo. Pero después no hay No hay. nada. Ay, es Que que tú el sí niño, que sé. el dedo chico, que la una Claro, encarnada. todas las cosas. Entonces, acá hay dos cosas súper importantes, porque ella confesó y cumplió. Exactamente. Y Y, entregó, y entregó. Y algo destetó. que nos cuesta mucho a las mamás es entender que nuestros hijos provienen de Dios y van a Dios. Entonces, nosotros somos tan aprensivos, somos tan que es mío, que es de nuestra propiedad, y Ana nos enseña que el hijo proviene de Dios, que fue una Es promesa para él. entregada, y ella se lo devuelve a Dios en sacrificio. Y lo encuentro tan hermoso porque algo que nos cuesta, por lo menos a mí, no sé a ti, como mamá, es de soltar a los hijos y entender que cada uno de ellos tiene un propósito glorioso y debe ser cumplido. Y muchas veces tratamos de ayudar a Dios en los procesos de nuestros hijos y no tenemos por qué hacerlo. Y nos equivocamos y Oh, llevamos muchas nuestros veces. hijos al error, Amén. porque no son destetados. Uf. Bueno, yo por obligación los desteté, pero, pero Es es otro cierto, punto, es otro es punto. otra cosa, es Es otra otra cosa. historia. Aquí lo importante es de que ella los destetó, cumplió lo que con su boca y su corazón, ¿cierto? Declaró. Declaró. Mm, Tú, en algún momento, también le prometiste algo al Señor y le dijiste, Señor, ahora sí. ¿Qué estás mm, esperando para cumplir lo que tú dijiste? ¿Qué estás esperando para dar ese paso de fe? ¿Tienes miedo? Ok. Tener miedo no es antibíblico. Lo que es antibíblico, tener miedo y no hacerlo. Jeremías le dijo al Señor, Señor, pero yo soy un niño. mm. Jeremías con miedo y todo, ¿qué dice Jeremías 1:9? No temas, no desmayes, ¿cierto? Con miedo y todo, él lo Mm. hizo. Una Amén. frase también, un versículo muy conocido. Entonces, con miedo y todo también lo hizo. ¿Qué estás Amén. esperando tú para dar Amén. ese paso de fe? Dios va a obrar en ti. Recuerda lo que dice a lo largo de toda la palabra. Isaías 41 dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy Mm. tu Dios, que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Ujú, que no temas, porque Él está contigo. Y otra Claro. cosa importante, que Ana no manipuló a Dios. Muchas veces nosotros queremos No. manipular la oración. Decir, Ah, es como, Señor, si tú me das esto. oye, pero Ana cumplió con su promesa y después el Señor... Uh, ese es para otro capítulo. Perdón, ya. Sí, Le estoy adelantando. sí, y lo que porque mira, ya estamos, a ver, estamos justo en la hora, estamos ¿Ya? en 29. ¿Ya? Entonces, como por mi parte, para cerrar, para que tú también cierres, Ana entendió que el don de Dios proviene de Dios y debe ser enviado a Dios. Entonces, lo que hizo Ana en su aflicción, en estas humillaciones, y lo que quedó para mí hoy en este capítulo, es que Ana fue a la fuente, como dijiste, Bonnie, y fue al lugar donde tenía que estar. Ana necesitaba soltar, abrir, despojarse de su pena, de su dolor y se presentó ante el Señor. Y muchas veces somos juzgadas, somos criticadas, somos humilladas, pero el Señor nos mira como realmente somos y como la intención de nuestro corazón. No importa lo que te diga el hombre, importa lo que tu Señor dice de ti, quién eres en Cristo. Pero antes de todo eso que está perfectamente dicho, Bonnie, hay una, hay un punto que vale la pena resaltar, que fue Amén.
ese dominio propio que tuvo Tremendo. que Sí. tuvo Ana. Se abstuvo, no Mm, aguantó más y fue al punto perfecto, que es Cristo. 20 centímetros del suelo, donde rogó, imploró, se desahogó, fue restaurada, fue limpiada, fue levantada y su promesa se cumplió, porque detrás de esas humillaciones hay un propósito, detrás de esa burla hay un propósito, porque no Amén. servimos a un Dios muerto donde las burlas, ¿cierto?, quedan así, a que se las lleve el viento. No, Amén. siempre Dios va a revertir eso, siempre va a sacar algo bueno. Nos deja, pero también nos cubre. Amén. Y si pudiésemos cerrar este capítulo con una palabra en Ana, porque al principio era pobrecita. Ajá. Y hoy día, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que el Señor nos ha hablado, ¿cómo cerrarías a Ana? Dominio propio, literal. Son dos palabras. Todo Dominio el propio. rato, ¿cierto? Sí. Y coincidimos, porque algo que nos enseña Ana El- es el dominio propio. es Y lo cuando más ya difícil. estás, sí, es terrible. Y cuando ya estás en el límite de que vas a explotar, las, Señor, humillada delante del Señor y derramándote en tu espíritu y fusionándote con el espíritu del Señor. Y eso es una enseñanza poderosa. Si usted está al límite, sabe dónde ir, tal como Ana. Por mi parte me despido. Y Muchas lo gracias. otro lo pone el Señor. No te preocupes Sí. de lo que viene, porque eso el Señor de alguna u otra manera te lo va a hacer saber. Pero tú dedícate a ir a los pies de Cristo, dedícate a tener a ese dominio propio, Amén. que Él lo demás viene a por añadidura. Añadidura. Así que yo los dejo, Dios los guarde, Dios los bendiga bendiciones. y Dios los sobre y abunde. Y voy a tener que cortar yo, pues bueno. Todo el rato. Ya, Rellena. relleno. Entonces, recuerde conectarse con nosotros en el próximo capítulo, último capítulo de Ana. Así que bendiciones.